Quicosis, como todos los días de lunes a viernes por Globovisión. Hoy tengo a Leonardo Morales, mi amigo del alma. Estaba yo complicado por Leonardo porque creí que me había dejado de querer. Porque Leonardo, miembro del CNE, ya vamos a hablar de tu experiencia ahí. Bueno, en esta circunstancia también se postuló, solo que, bueno, ahí comenzaron los juegos, los movimientos y al final, para bien o para mal, resultó mejor de lo que yo pensé que iba a resultar. Tal es así, Leonardo, que tú como eres politólogo y ya no estás obligado a mantener la institucionalidad, puedes desplegarte, analizar este vuelco que dio Guaidó, pero que Freddy Guevara tradujo con mucho más sinceridad. Digo, es que nuestros aliados nos dijeron que teníamos que negociar. Se sinceró pues, ante el país. Sinceró. Claro, sí es. Entonces, en las redes les cayeron a plomo por todos lados. Esos demonitos que ellos crearon son monstruicos, que odiadores a todo el mundo, que se comían vivo a cualquiera. Bueno, ellos mismos ahora se las están aplicando. Porque si algo aprendimos nosotros en la universidad cuando éramos muchachos, mi querido Leo, es que los radicales no son leales con nadie. En el momento en que tú difieres de ellos, te comen. Claro, porque hay radicales, como en toda sociedad, hay unos radicales de un lado y de otro. Y si por supuesto tú vas alimentando ese ego, esa radicalidad, en lo que tú tomas una posición distinta a la de ellos, por supuesto, lo que te toca es coger, digamos, el reclamo y la agresión, porque ese radicalismo está cargado de mucha agresión. Y eso es lo que le está pasando a este grupo de Voluntad Popular, de Guaidó, Guevara, etcétera. Sí, ellos fueron cultivando una conducta política que hoy, como tú mismo lo dijiste, forzados por la propia, digamos, mundo internacional, se ven obligados a hacer, por cierto, lo que desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo que era hay que negociar con el gobierno. Si tú negocias, no te sale bien, fracasas, tienes que volver a negociar, porque es la salida que le toca a los demócratas. En particular, Kiko, cuando tú no tienes en mente, no tienes, digamos, en el plan vestirte de verde oliva, ponerte unas botas frazanas y agarrar el monte, ¿no? Entre otras cosas porque te molestan las botas, le corres a los zancudos y no sabes manejar ningún tipo de arma. Entonces, bueno, se pretendía o se pretendió en algún momento obtener la venia de alguna fuerza internacional para ellos desde el exterior, desde lo lejos, con unos binoculares, ver cómo entonces llegaban unas fuerzas a derrotar al gobierno de Maduro para que los llamaran a ellos para posicionarse del poder. Pues bueno, eso no ocurrió porque creo que en el fondo nunca estuvo planteado, sino que simplemente entonces fueron alimentando ellos mismos de algo que nunca existió. Bueno, ya están las consecuencias de esa ilusión, que es el que tener que ahora que reconocer. Por cierto, habrá que decirlo y decirlo varias veces, yo lo he venido diciendo. Pekov, ¿te acuerdas de Teodoro Pekov, por supuesto? Manuel Rosales y Julio Borges recondujeron la política venezolana por el camino de la senda democrática. ¿No te acuerdas cuando los tres compitieron para la presidencia y decidieron, como tres hombres adultos, decidieron, bueno, que una encuesta decida quién es el mejor para enfrentar a Chávez en este proceso electoral? Bueno, y lo resolvieron con una encuesta, tranquilamente, civilizadamente. Como unos hombrecitos, pues por supuesto Teodoro ya era un hombre hecho y derecho y con una experiencia extraordinaria. Bueno, y lo resolvieron. Y la política opositora se enrumbó por el camino, por la senda de las formas que impone la democracia. Bueno, hasta que otra vez se torció. Bueno, lamentablemente, ¿por qué no? Porque el camino que había que continuar era exactamente ese. Bueno, y ahora vemos cómo un grupo de dirigentes de oposición se dedicaron a construir una relación con el gobierno, una relación en el sentido de instaurar un mecanismo de negociación que permitiera que la oposición volviera al sendero democrático. Bueno, y esa fue la mesa, lo que llaman la mesita. Bueno, esa mesita hizo posible que se nombrara, hizo posible que el gobierno fuera otra vez a la asamblea, a la sede, a la sede de la Asamblea Nacional, que dirigía, por cierto, Guaidó, ¿no? Para discutir sobre los asuntos que le compete a la Asamblea y para decidir sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. No lo hicieron, no aprovecharon esa oportunidad, optaron por lo otro, no nombraron al CNE, pero bueno, además de eso, esa mesita hizo posible, bueno,
constituir un Consejo Nacional Electoral, no por la vía que señala la Constitución, pero en ausencia de la Constitución tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, quien, digamos, a partir de la omisión legislativa, nombró a los rectores que ya conocemos quiénes eran. Bueno, ese CNE le correspondió hacer las elecciones del 6 de diciembre pasado. Muchos saltaron, muchos de esos que yo llamo manager de tribuna, demostraron así, eso no se puede hacer, no hay máquina, la pandemia, bueno, y al día de hoy habrá que reconocer que por producto de las elecciones no hubo una expansión de la pandemia, no hubo picos después del 6 de diciembre, y además las máquinas sí aparecieron y se hicieron las elecciones. Y además hubo una institución como la que hoy tenemos. Esa institución que hoy tenemos, que es hacia donde tenemos que apostar todos los venezolanos, a que las instituciones del Estado funcionen, porque en fin de cuentas, Kiko, cuando esas instituciones no operan, no funcionan, el perjudicado aquí no son los dirigentes políticos, es la gente normal, son los ciudadanos. Y el esfuerzo entonces de todo liderazgo político democrático, ¿no?, que cree en la democracia, es precisamente empujar hacia que esas instituciones comiencen a funcionar tal cual como lo rezan las leyes, como lo reza la Constitución. Eso es lo que hay que apostar. Bueno, fíjate tú que esa institución que se nombró, que se dijo que era ilegítima, que era espuria, etcétera, 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 bueno, ha hecho unos logros bien importantes. Vimos cómo esa asamblea se reunió con el clero, con fedecámaras, con otras instituciones, con los partidos políticos, y además nombró un Consejo Nacional Electoral acordado con diversos actores de la oposición. Uno, los que ya estaban en el camino democrático, esa que llamaron la mesita, y apareció entonces la negociación de Capriles, que impuso uno de los suyos. Bueno, eso lo hablamos antes de comenzar el programa. ¿Qué produjo en el mundo? Bueno, un reconocimiento, bueno, que es un tronco de Consejo Nacional por primera vez, no es primera vez. Ahorita hay dos rectores y medio, que llamo yo, dos principales y un suplente con derecho a incorporación. Lo mismo que había hasta hace unos cuantos días atrás. Pero bueno, produjo un impacto relevante, no solo en Venezuela, sino fuera de nuestra frontera. Ahí oímos las opiniones de Borrell. Borrell, que es muy talentoso. Sí, inteligente, ¿no? Inteligente, dice, mire, vamos a apoyar el camino de Guaidó. Claro, porque entendió que el camino era la negociación. Bueno, está diciendo que efectivamente la Unión Europea, es decir, la mayoría de los países allí involucrados en la Unión Europea, están en la idea de que se produzca una negociación que logre superar las dificultades que el país tiene hoy. Señor Leonardo, tenemos que ir al corte. Vayamos. Me gusta todo lo que está diciendo. Fíjese que me quedé callado, que no es usual. Está sospechoso. Bueno, la gente a veces me dice, ¿qué te pasa? Bueno, no, las secuelas del coronavirus. No sé qué todavía. Yo todavía tengo mi golpe por el pecho. Hay que aprovecharte sí, entonces. Así es. Ya regresamos. Fíjate, Leo, yo vi en la radio, he comentado a profundidad el tema, provoca, tú sabes, uno que le ha invertido tanto a la postura electoral, a la paz. Fíjate, el conflicto en Israel, la franja de Gaza, los bombardeos, los muertos, toda esa cosa horrible, sale Joe Biden a decir, un momentico, vamos a lograr la paz, calma, y sale el energúmeno de Trump a decir, eso no es débil, ese es un gobierno débil, porque esos señores creen que la paz es débil, que la democracia es débil, porque ellos son duros, ¡coraje! Bueno, tú sabes que en el mundo internacional se discute si Estados Unidos debe imponer o debe imponerse en el mundo como potencia a partir, bueno, del poderío financiero, económico que representa los Estados Unidos y, por supuesto, la militar. Y hay otros que dicen, desde el seno, desde el propio Washington, dicen el soft power, es decir, el poder blando. Y ese poder blando tiene que ver, bueno, con toda la cultura que impone los Estados Unidos, con todas sus relaciones con el mundo. Y esa es la paz. Porque tiene que hacer uso de las armas, de la pólvora fíjate, para imponerse. Provocaba, cuando yo leí la cosa de Guaidó, provocaba salir, yo te lo dije. O sea, responderle, después de tanta agresión, porque vaya cosas que nos han dicho todos los que hemos defendido la salida electoral, alacranes, traidores, vendidos, de todo, además ellos con sus laboratorios, porque he planificado un linchamiento para evitar cualquier tipo de debate.
Porque la verdad es que en el momento en que Guaidó dice, yo soy, se proclama, tenía a Stalin González al lado y Stalin le preguntó, ¿tú vas a hacer eso? Y le dijo, no. De manera que ellos impusieron en la MUP, se llevaron por el medio a Ramón Guillermo, a Veleo, se llevaron por el medio a Capriles y en una operación de comando se apoderaron de la dirección y el MUP, que eran 20 y pico partidos, terminó en G4 y en G2, porque el G2 era el que decía las cosas, pero sin consultárselo a nadie. Y entonces el concepto de legitimidad es como un joker en una carta, ¿no? Así es. Sí, tú lo usas para lo que te dé la gana. Pero Si ¿qué legitimidad si tiene te eso? sale. Sí, ¿qué legitimidad tiene para hacer una plaza de decir yo soy? Claro, con los Estados Unidos atrás tiene un significado enorme. Claro, pero la democracia, el discurso demócrata, yo creo que aquí se lo llevaron por medio y ha sido reivindicado con todo esto que ocurrió con el CNE. Ahora, después que uno dice eso, como dicen los psiquiatras, sácalo todo, suéltalo. Uno queda y puede uno decir, me parece que el gesto de Guaidó, de Guevara, del G4, está bien. Yo pensé que iban a durar más. Aquí, sinceramente, se los digo. Yo pensé que ellos iban a durar, bueno, al 2024 iban a llegar, pero arrastra. Porque conociendo a Leopoldo López, que es bastante terco, muy terco, esa es una de sus características de su liderazgo, es un personaje, luchador, yo no lo desmerito, creo que armó una gran plataforma de juego. Oye, lo que pusieron ellos a andar era duro. Era un plan el más atrevido que había tenido la oposición con un montón de países. Solo que las bases de la estrategia, que era producir una ruptura militar, tenían agua por todos lados porque el discurso de Guaidó a los militares, peor imposible. Era una permanente amenaza, una empujadera. Fíjate, bueno, con el caso de Apure, en vez de cuadrarse con el gobierno nacional, están cuadrados con la FARC, con el gobierno colombiano. Pero es que hay demasiado... Pero menos mal que llegaron, Leo. Hay que saludar que llegaron y dejar todo eso a un lado y ven, vamos a abrazarnos, chicos, y ya está. Esperemos que no lleguen otra vez, no vuelvan a abrazar el camino desatinado que han venido recorriendo. Porque pues, se han visto casos, ¿no? Dice un amigo mío. Entonces, sí, yo creo que hay que celebrar Mira, yo celebro mucho que los Estados Unidos, en la administración de Biden y parte de la Unión Europea, hayan forzado a que estos ciudadanos o estos venezolanos actúen de la manera como están actuando. Yo creo que si allí no se produce ese esguince en esos sectores, en el campo internacional, hubiesen mantenido la conducta, porque al final mantenerse en la oposición en las condiciones que ellos estaban era rentable económicamente hablando, ¿no? Entonces era posible seguir tolerando pues, esta situación para ellos, ¿no? Pero bueno, le dijeron, hasta aquí le llegó la cuerda. Hay posibilidades de un acuerdo, por ahí que llegan los noruegos, que si vienen unos mexicanos, es decir, que hay todo un movimiento importante, digamos, desde el exterior para intentar forzar un acuerdo que conduzca a los venezolanos exactamente a reconstituir la democracia. Como te lo dije antes, yo creo que es importante señalarlo otra vez, hay que reivindicar lo que se hizo digamos, de la mesa, de la mesita, que llamaban la mesita, bueno, porque nos condujo a este estado que estamos hoy. Yo creo que eso es un dato de la realidad. Vamos, aquí se pusieron de acuerdo sin necesidad de actores internacionales. Ahora van a meter actores internacionales, llegarán seguramente a un acuerdo porque los van a forzar a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo no es otro que concurrir a las elecciones de este año, que están convocadas, ya los convocaron, creo que en estos días dijeron que hay elecciones para finales de año. Diosdado dijo ayer en el Mazo Dando que era en el 14 de noviembre. Bueno, ¿tú qué sabes de eso? ¿Da tiempo? El Consejo Nacional Electoral, el 8 de febrero de este año, es decir, el anterior Consejo Nacional Electoral, ¿Dónde estás tú? donde estaba yo, ya había preparado varios cronogramas que incluía gobernadores, alcaldes, con consejos legislativos, concejales, etc. De modo pues que la operación para conducir el proceso electoral está lista, estuvo lista. Esto les correspondió, íbamos a hacer las jugadas del librito, pues eso que dijeron, pero vamos con obsesión permanente, etcétera, íbamos a hacer esto, cosa que siempre se hace en cada proceso electoral. De modo pues que digamos, hay algunas cosas sobre las cuales yo tengo dudas, pero bueno, yo te digo, a mí no me gusta ser manager de tribuna, ahí hay 5 señores que están allí, en teoría, por su capacidad y conocimiento sobre la materia, les corresponderá a ellos decir si están en capacidad
de aquí a diciembre o al 14 de noviembre de hacer unas elecciones que incluyan Ese gentío. ese gentío Sí, pues, bastante. que no, No es una papaya. Yo lo único que, por eso pero te digo, yo lo único que puedo decir, no es sencillo. Es posible, como decía un analista en el Consejo Nacional Electoral hace muchos años, con modo todo se puede. Si hay las posibilidades, si hay digamos, los recursos para hacerlo, bueno, hay que empujar para que se den, hay que resolver algunas cosas que Mira, para mí no están claras, pero no, corresponderá a quien corresponda, a quien les Vamos a ir toque. al corte, pero te voy a dejar una preguntita ahí para que la gente se quede pegada. Ay, ¿cómo va a responder Leonardo Morales a esa pregunta? Fíjate, el liderazgo, Freddy Guevara, Guaidó, la generación del 2007 que tuvo papel protagónico como diputados en las marchas en el 2017 y en todo este tiempo, yo siempre dije, oye, son buenos, pero son muy agitadores, a excepción de Requesén, de Pizarro, de Paparoni, que eran bien formados, los demás eran dirigentes estudiantiles. Yo creo que Guaidó se comportó como si fuera un dirigente estudiantil de la universidad, no como un líder del país. Y no lo digo en maldad, yo creo que pusieron su mejor esfuerzo y Freddy Guevara también. Pero, oye, a Freddy Guevara le ha tocado unas durísimas, porque todo lo que es las manifestaciones del 2007, quien las dirigió al final fue él, y eso terminó en un desastre. Eso terminó en un desastre, que él debe reflexionar sobre eso. Pero tú lo ves también, y le faltaba curtirse en política. Si hubiese sido la MUP un escenario de discusión, bueno, ahí agarran las ideas y los viejos se nutren de los demás, pero como no tenían escenario, sino era una política de imposición que venía ya programada, entonces no editaron, no se movieron, no fueron dándose cuenta que de 60% de gente que respaldaba a Guaidó, eso terminó en 11, dice Data Análisis, que está ahorita. Bueno, cualquiera se da cuenta que viene bajando y hace unos cambios, consulta a este, llama al otro, pero ahí no hubo nada de eso. Me va a explicar, a tu entender, Seguro. por qué ocurrió esas cosas ahí. Ya regresamos. Leonardo Morales con nosotros, ya vamos a hablar también del CNE, de la gestión y la contribución que ustedes hicieron, porque todos los rectores que han pasado por ahí han hecho el mejor papel en minoría además. Así es. Sí, han hecho, porque ese no era el problema. ¿Tú te acuerdas que en la Asamblea Nacional hubo una gestión que terminó el último día, no llegaron los diputados, que primero Justicia no se pusieron de acuerdo para nombrar el CNE? Porque sí, cómo no, claro, sí, claro. Bueno, después apareció, no, es que ilícito, ¿no? Pero la oportunidad que tú tuviste, tuvo que decidirte se gota. Ahora fíjate, Calderón Berti dice que él sentía que estos jóvenes que dirigían toda esta operación del mantra, oye, lo trataban como viejo, se lo llevaban por el medio. Y él decía, un momentico, los muchachos y los adultos tenemos cómo compensarnos, allá hay un equilibrio, una ayuda. Es verdad que hacen falta nuevos liderazgos y empuje, pero uno agarra y dice, mira, no te metas por ahí, uno sirve para advertir. Pero se vio mucha inexperiencia en el manejo de la política. Yo creo que hubo mucha arrogancia. Fíjate, ese caso de dejar que Story diera la rueda de prensa en Bogotá. Es una barbaridad. Por Dios, un dirigente político, un delegado de curso no hace eso. No. Mira, es que y lamentablemente en esa parte de oposición hay mucha petulancia, mucha arrogancia, sí, mucho egoísmo. Lo que subyace allí es todo eso. Es la creencia que se tiene la verdad agarrada con la mano, pues sí, como dicen muy popularmente, tengo a Dios agarrado por la chiva. Y no es verdad, porque eso que tú dices, a ti, tú y yo, que en algún momento tuvimos, digamos... Fuimos jóvenes. Fuimos jóvenes y hicimos política estudiantil y después nos involucramos con una organización política. ¿Y cuántas veces nosotros no recurrimos a lo que llamábamos los líderes históricos para que nos dijeran cosas? Para que recondujeran a lo mejor alguna opinión nuestra. Muchas veces. Ahora, ¿cómo es posible, tú lo señalabas hace unos instantes, que luego del éxito obtenido, porque por ahí comienza, además del esfuerzo que dije de Teodoro Borges y Rosales en ese momento, lo de Ramón Guillermo Veledo era para hacerle una estatua. El esfuerzo que hizo Ramón Guillermo por construir una unidad, digamos, perfecta de cara a las elecciones fue enorme. No se logró en el 100%, pero estuvimos cerca de hacerlo y después se logró. Ahora, ¿cómo es que tú te despachas a Ramón Guillermo
como que uno ya hasta aquí llegó la Que había un cosa. plan para Pero dirigir. exactamente, entonces, pero precisamente de ese sector que cree que no, nosotros somos los jóvenes y nos corresponde a nosotros los jóvenes conducir la política. Yo no niego que les toque a los jóvenes conducir la política, pero se necesita sabiduría. Es decir, si rescatamos a los antiguos, a los viejos filósofos antiguos, Aristóteles, etcétera, tendríamos que ver, ¿no?, el valor que tiene la sabiduría para el ejercicio de la política. Y ahí tú lo acabas de decir, ahí no había sabiduría, ahí lo que había mucho voluntarismo y más nada. Bueno, y eso es lo que conduce a esto. Si la oposición en general hubiese actuado en conjunto, sin exclusión, sin petulancia, con toda seguridad estuviera contando una historia distinta hoy. Pero bueno, pero ese es el caso de la oposición. ¿Cómo opera el gobierno? Digamos, el PSUV. Nadie niega que o todo el mundo sabe que en el PSUV puede haber sus diferencias, pero han conseguido la manera de resolverlos internamente y dar la cara ante el país como una unidad monolítica. Bueno, eso no lo aprendió nunca la oposición, porque es excesivamente excluyente. Entonces, yo con esto digo, Kiko, para poner un poco la bola más allá, bueno, este esfuerzo que estamos viendo, este regreso de algunos dirigentes de oposición al campo de la democracia, al campo de las formas democráticas, no implica que el mandado esté hecho. Es decir, a mí no me gusta, porque yo creo que las palabras tienen un peso, las palabras dicen mucho, ¿no? Y yo no puedo salir a mí no me gustaría que se dijera, saliste del programa de Kiko diciendo que vamos a tener una unidad y vamos a ganar las elecciones. Yo no estoy diciendo eso. El regreso de unos tipos que andaban descarriados al campo de las formas democráticas. Eso no implica la unidad de la oposición. Párate un momentico y para hacerte una observación al ¿viste? respecto, porque fíjate, en el acuerdo para salvar al país de Guaidó, hay unas cosas que uno dice, caramba, está bien que hayas vuelto a la política, pues se aplaude, qué bueno que le hiciste caso a los europeos y a los americanos, y está bien, porque la política al final es negociación. Todo eso que se hizo para enturbiar, convertir en grosería la palabra negociación, todo eso fue un error. Igual que Total. encima el voto. Está bien, pero no vamos a meternos para atrás. Pero tú estás diciendo ahí, vamos a elecciones, sí. Ok, las inhabilitaciones, ya el CNE dijo que le iban a revisar. Eso estaba en el acuerdo con Capriles. Pero eso no es materia del Sí. CNE. Pero está bien, puede Esas ayudar. son cosas que tú metes, pero eso no tiene Está que ver bien. con el CNE. Puede ayudar porque ya eso estaba ofertado en la No, negociación yo con no lo sé, Capriles. no estaba sentado en esa mesa. Mira, pero uno sí sabe, porque tú eres un periodista, ¿no sabes? Yo no. Mira, pero tú estás diciendo ahí, ok, ahora sí los noruegos, después que tú los corriste. Acuérdense cuando los noruegos vinieron en diciembre, cuando Claro, se eligió, claro. y él los corrió. No vamos a sentarnos a negociar. Y también los corrió en la vez anterior. Ahora tú dices, ok, no, está bien, los noruegos han hecho un esfuerzo importante. Pero hay algo que tú dices ahí, un momentico, vamos a elegir lo que viene, gobernadores, alcaldes, lo que sea. presidente y Asamblea Nacional. Y tú, Asamblea Legislativa. No, Consejo Asamblea Legislativo. Nacional también. Aparecen en la propuesta. Hay que elegir la Asamblea Nacional. La de Guaidó, esa es la propuesta de Guaidó. Sí, pero proponer elegir la Asamblea Nacional es un fuera de foco. Pero Porque claro. ya eso pasó y no te van a regalar ni te van a volver una posición que tú despreciaste, pues estás dándole a Trump. Pero eso puede significar que al final yo no voy porque no. Bueno, sí, seguramente. Ahora, también... Pongo lo imposible Sí. en la exigencia. No fui yo, fue el otro. Tú sabes que el oficio más viejo del hombre, dicen por ahí que es ese no es. Ese no es. Es echarle la culpa al otro. Siempre. Sí, así es. Ahora, Lo puede demás es ser, atribución. fíjate que el G4 vaya a la elección, pero vaya con una plancha y con una propuesta de candidatos propia. Claro. Porque yo no me voy a contaminar los alacranes, los calazonitas, Así es, porque, sí. porque ellos no entienden que la oposición es diversa y que todo eso es oposición, porque la soberbia se los impide ver. Pero puede entonces que en vez de ser una solución para avanzar, sea otra, ¿cómo es? Una división que hará imposible que se gane nada, porque a tres... Pero fíjate tú, Kiko, pero está bien. Está bien, entonces es verdad todo lo que tú dices. Eso es lo que No, yo lo pongo para discutir. Pero eso es lo que yo sostengo. Así, pueden entrar al capón tú, que la cosa esa de elegir nueva Asamblea Nacional, bueno, lo despachan y bueno, dejen la locura, es un distractor allí en la negociación. Y concurran todos digamos, para las elecciones que se den este año, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es que entre la propia oposición, las heridas, las distancias,
los abismos que hay, que se han creado entre ellos mismos, todos, no estoy dejando a nadie por fuera, entre todos, son tan grandes que yo dificulto que en tan poco tiempo tú puedas producir una amalgama de todos esos sectores. Es posible que esa circunstancia conduzca a que no obtenga los resultados electorales que a lo mejor obtendrías si tuvieras el 2015. Si tuvieras una oposición que se entiende, que conversa, que es capaz digamos, sea bien, Kiko, yo te llevo aquí, tú te llevo allá, yo entrego aquello, que sea capaz de desprenderse de algunas posiciones que cree tener, ¿verdad? Ahora, eso no es posible al día de hoy. Pero lo importante, doctor Bautista, es que ingresan nuevamente, que es lo que yo rescato de todo esto, independientemente del resultado electoral, porque para mí es más importante, o es bien importante, el resultado que tiene eso sobre las instituciones democráticas. El que reingresemos todos a la arena democrática, a entender que resolvemos nuestra diferencia y la dirimimos en el campo de los procesos electorales, es un valor demasiado grande, demasiado importante, demasiado relevante, independientemente de su resultado. ¿Se entenderá la oposición algún día? Yo no lo sé, yo no puedo pronosticar eso, pero lo que sí creo es que lo que le corresponde ahora a toda y no solo a la oposición y a los simpatizantes del gobierno, es de convencer a la sociedad venezolana de que el voto tiene una utilidad enorme para dirimir nuestra diferencia, que a través del voto y de los acuerdos y negociaciones es posible reconstituir la democracia venezolana y las instituciones, porque en fin de cuentas, como te dije, mientras tengamos instituciones, los ciudadanos están, digamos, salvaguardados tienen frente derecho al a Estado. patadeo. Así, exactamente. Así. Vamos a ir al corte y regresamos con Leonardo Morales aquí en Kikosis. Fíjate, Leo, Timoteo Zambrano estuvo con nosotros a propósito de los 3 años de Cambiemos, pero además Timoteo es una de las claves. Ya tiene 3 años, Cambiemos ya. Sí, bueno, ha pasado el tiempo. Sí. Mira, Timoteo es una de las claves en armar todo este juego. Él ha sido uno de los negociadores, al igual que Stalin, que Capriles, que Henry Falcón. Ahí hay una gente que se metió y logró hablar con la Unión Europea, con los americanos, con todo el mundo, y entonces pudo presentar una oposición distinta a la que estos decían representar. ¿La oposición es el 4? No, porque cuando la gente, los de afuera, los aliados internacionales, vieron que había más sensatez en este lado, en el lado que buscaba paz, unidad, acuerdo, más la política, no, caramba, y por eso es que al final presionan y lo dicen. Un momentico, vamos a buscar primero que la oposición se una y luego condiciones electorales. Pero condiciones electorales. Pero Timoteo cuenta que la mesita, la mal llamada mesita, parece una mesota ahora, ¿no? Ahora es una mesota, planificó, le dijo al gobierno, un momentico, mira, vamos a acabar con la dualidad esta. Vamos a acabar, vamos a producir un regreso a la institucionalidad para a través del voto y a través de la confianza que podamos generar, podamos no solo elecciones, generar alternabilidad, sino reconstruir la economía, que lo dijo Henry Falcón, por cierto, en una entrevista en Venevisión con mucha claridad. O sea, se le presentó una oposición al gobierno que sorprendió al gobierno, el gobierno no tenía ese plan. Ese es un plan propio, según cuenta Timoteo, que fue discutido allí. Y entonces, bueno, vamos a darle, porque en vez de ser una amenaza de agresión, te voy a traer a los americanos, ríndete. Si tú te cambio las sanciones por elecciones, en vez de eso, vamos a ver cómo le metemos el pecho a la democracia, cómo salvamos la democracia. Y entonces conectaron con un sector del chavismo que tiene, no son los mismos preceptos que tú y yo o la gente que nos está viendo tiene la democracia, pero sí tienen y hablan de la democracia en otros términos, pero tienen parte de esos valores. Y no se puede ver todo lo que está ocurriendo sin ver al gobierno. Se nota que en el gobierno hay también un enorme debate. Claro, como tú dices, tienen un liderazgo más sólido, una estructura mucho más rígida en cuanto a que los trapitos se lavan en la casa, pero se ve que en el gobierno hay un debate que no sale para afuera, pero que en todos estos días se ha visto con claridad. Hay una gente que sí le interesa la negociación, que está invirtiendo en ella, y hay otra que no. Sí, bueno, pero seguramente es así. Pero fíjate, bueno, nos felicitemos a Cambiemos y a Timoteo por ese esfuerzo por construir un partido. Pues no, 3 años es poco todavía, tienen todavía
un recorrido todavía por hacer, pues. Pero bueno, bien bueno, eso, que el tejido de los partidos políticos se siga construyendo, se siga ampliando y bueno, larga vida a Cambiemos, ¿no? Timoteo ocurre, Kiko, que tú lo decíamos antes, el señor Borrell, un hombre Borrell me dice, es un tipo muy inteligente, es que esos son políticos. Es decir, políticos de Estado. De Estado, así es. Y saben que la política se ejercita con la política, ¿no? Y son demócratas y se ejercita en democracia, ¿no? No andan buscando cosas en la estratosfera, sino en lo terrenal, aquí, ¿cómo hacemos? Bueno, y ocurre también con Biden. Es que a Biden ganó ¿cómo? Biden no le ganó a cualquier candidato, a un tipo como Donald Trump, que tenía una posición, que tenía un impacto en los medios de comunicación, que tenía una particularidad, un carisma, y sin embargo, este señor apareció de pronto y se llevó por delante a Bernie Sanders. De pronto, nadie daba medio por Biden. Bueno, ¿y qué hizo Biden? Hacer política. Los demócratas hicieron política. Entonces, cuando estos sujetos que saben de esa materia, que tienen años de experiencia, se confrontan contra individuos de la calidad de Timoteo, que sabe de la política y en particular de esas relaciones con el mundo exterior, bueno, se consiguen una sorpresota, ¿no? Y ven entonces lo que está ocurriendo en Venezuela, pero es que eso es lo que nosotros decimos. Por eso es que le pasa lo que le pasa a estos, como tú le dices, la generación 2007. Bueno, lo que le pasa al 2007. Bueno, que no tienen ese know-how de hacer la política, porque creen que todo se resuelve a golpe y porrazo. Entonces hay que acabar con el golpe y porrazo y dedicarse a ejercitar la política tal cual, bueno, como es la política, como han aprendido mucha gente, ¿no? Ese es el esfuerzo que yo creo que hay que hacer. Eso es lo que está pasando en el mundo exterior. Por eso es que hay esa presión, la presión contra este sector para que entre en el carril democrático, bueno, y se confronte. El problema es que ahora, que es lo que yo lo que sé también, porque todavía me informa por algunas cosas y soy periodista, bueno, la gente ha dicho, no, es que la negociación no es que ahora que son ustedes y nosotros, no, son ahora ustedes, aquellos. Sí. Ahora, por eso dije, la mesita pasó a ser una gran mesa de reunión para una gran gala, donde los distintos actores se van a sentar a negociar y a conversar para salir de los problemas del país. Porque lo primero que hay que resolver, ya lo dijimos, pero lo otro por una razón fundamental, es importantísimo que el país sienta que hay unos dirigentes políticos que están, digamos, arando para lograr el bienestar de todos. Leo, cuando respaldamos a Capriles, en su primera oportunidad. Y en la segunda también. Y en la segunda, y varios años después también. Ese Capriles de la primera campaña, comparado con el de ahorita, nada que ver. Este creció. Bueno, pero es normal. Un político, oye, denso, con una enorme inteligencia y capacidad estratégica de juego. Muy lento para mi gusto, pero bueno, está bien. Precavido. Prudente, ¿será? Muy prudente. Porque, el valor de la prudencia. Sí, pero fíjate que ha ido jugando bien. En la oportunidad del 6 de diciembre se quedó ahí varado, pues. No se dio la visita de la Unión Europea y no se pudo avanzar más. Pero fíjate que siguió, se nombra el CNE y ahora las perspectivas que hay son enormes porque se abrió el juego. Pero como exactamente, dice sí. Jorge Roy, se abrió el juego. Bueno, es que lo interesante de esto, Kiko, es que de verdad uno se sorprende bueno, precisamente yo estaba muy alejado de las redes, bueno, pasé un año alejado de las redes. Por eso que estás bien. Sí. Entonces me pongo a leer algunos tuiteros que antes andaban prácticamente con el hacha en la mano y ahora andan, tú sabes, tirándole flores y rosas a estos que estamos viendo hoy. No los nombro porque mi intención no es reclamarles nada, se los puedo reclamar en privado. Pero bueno, pero bien bueno que al día de hoy haya diversos actores de la sociedad venezolana, porque no son exactamente, lo son pero no lo son, pero son actores importantes para el país, porque le dicen algo, tienen autoridad. Ya han luchado. Exactamente, tienen obra escrita, la gente los reconoce, y que individuos como esas personas estén diciendo hoy lo que están diciendo, abre una esperanza,
una puerta para que en definitiva nosotros podamos tratar de construir en sana paz una sociedad donde haya bienestar, donde la gente logre obtener lo que hoy no está teniendo, ¿no? Y donde bueno, se regularice la vida política y social y económica del país. Esa es la aspiración de todos, en particular lo que no nos hemos ido, que tengamos un país, chicos, donde vivamos contentos, como lo fuimos en algún momento, con dificultades, con precariedades, pero no teníamos esta angustia que hoy viven muchos venezolanos. Y ahora en tiempos de pandemia, la cosa se ha hecho mucho más difícil. Bueno, te tuvimos a ti accidentado durante algún tiempo. 2 meses. 2 meses Todavía nada ando. más. No, pero a Dios gracias, tú saliste del trance, salió del trance el amigo Vladimir Villegas, y entiendo que también su hermano Mario ya anda por ahí a punto Mario de anda reincorporarse. Pero mucha gente ha perdido la vida. Ya llegaron Sí, las vacunas. terrible. Sí, ha sido Da una... Sí, todas las mañanas que Mira, abro el tú estás teléfono. viendo que Yesenia me está amenazando. ¿Con qué? Como que o vamos al corte o nos cortan. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien, Lo que así diga cualquiera, Yesenia. sí. Uno hablando de democracia y viene y... Seguimos con Leonardo Morales. Leo, yo he hablado con mucha de la gente que ha sido representante de la oposición, del gobierno en el CNE, y cada uno me ha dado su visión sobre los obstáculos y dónde están los problemas. Generalmente, la mayoría no dice que es que el día que vas a votar la maquinita te roba, una estafa, una cosa, sino en el abuso de poder. Se utilizan los recursos del Estado, eso que en la noche se pone a la gente a votar y entonces alargan la hora de votación, etcétera. Pero que el CNE por dentro, digamos, es un CNE profesional, muy automatizado, pero ¿qué reflexión tú haces sobre tú que estuviste ahí? ¿Dónde está el meollo del asunto? Bueno, fíjate, hay cosas que no voy a decir por razones tácticas, pues, ¿no? Se entiende. Pero fíjate, el Consejo Nacional es una institución cuya obligación, bueno, está establecida en la Constitución y en las leyes, está obligado a, digamos, a actuar como árbitro y hacer posible que se realicen las elecciones. Entonces allá hay una experiencia, unos know-how de cómo se hacen unas elecciones, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que comprar, qué no hay que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, bueno, como te dije, desde el 8 de febrero de este año ya hay unos cronogramas para que le pongan, tú le pones la fecha y corre. Bueno, ok. Eso, ahí hay todavía, digamos, un personal, digamos, relativamente competente para afrontar eso. Por supuesto, las elecciones no son solamente el día de las elecciones. Yo he dicho que el problema no es el día de las elecciones, el problema son todas las cosas anteriores. Una de esas tiene que ver con la constitución de las fuerzas políticas. Cuando yo llegué ahora en agosto, pues yo llegué en agosto, no en junio, ya se habían decidido quiénes eran las organizaciones que participaban. Bueno, participaron, se les dio la posibilidad de postularse. Se arma todo, lo que llamamos todo el tinglado para que los partidos participen. Incluso esta gestión anterior se permitió, bueno, invitar a todas las fuerzas políticas participantes, donde se conversó con ellos, pidieron y reclamaron algunas cosas, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral las otorgó. Pues sí, yo veía un programa en estos días por aquí, por Globovisión. Bueno, pero los puntos rojos, le preguntaban a alguien, pero es que en estas elecciones no hubo puntos rojos. Entonces hay cosas que van pasando, pero quedan en el imaginario de la gente y lo repiten como que si... Eso no ocurrió en este pasado proceso electoral y no debería ocurrir en esto, porque, entre otras cosas, porque eso fue un invento de última hora de algunos sectores. Entonces, bueno, hay algunas cosas que tú tienes que ir corrigiendo. El Consejo ofrece la posibilidad de que los partidos vayan y auditen. Sí, eso que aprobó el Consejo ahorita es lo normal que se haga. En el pasado hubo unos auditores, yo lo señalé en algunos programas que me invitaron, que me entrevistaron sobre las auditorías, y yo me quedé de verdad, te lo confieso, Kiko, con los ingenieros, técnicos, especialistas, licenciados en el área que estuvieron trabajando con la máquina, haciendo las auditorías de la máquina, la abrieron, la destaparon con los técnicos de la máquina y hicieron unas preguntas. Bueno, y la calidad de los profesionales nuestros, de los partidos nuestros, era extraordinaria. Y les pregunté, me reuní con ellos, ¿qué pasó? ¿Qué tal la máquina? Dice, a uno, solamente esta observación. Observaciones
Técnica. pues, pero no, perfecto. Entonces, bueno, esas cosas se hacen, se vienen haciendo paulatinamente, permanentemente. Las posibilidades de que los actores que participan en los procesos electorales tengan acceso digamos, a la auditoría se hacen hasta por streaming. O sea, la observación internacional que se tuvo, bueno, tuvo presente en las auditorías desde sus respectivos países, sin necesidad de venir a Venezuela. Bueno, a través de la tecnología que hoy nos brinda, digamos, la técnica, esta No, y revolución que con la pandemia se han avanzado. Así es, por eso que llaman, Fernando, mire, la revolución de la microelectrónica. Bueno, eso se hizo. Ahí hay las condiciones siempre están colocadas allí. Yo creo que el Consejo requiere, por supuesto, se lo dije a propio Enrique Márquez, yo le entregué a Enrique Márquez como presidente de COPAFI y como vicepresidente me tocó a mí entregarle a él el bastón de mando. Bueno, le dije, bueno, Enrique, aquí entre otras cosas, para que este organismo funcione como funcionó más o menos hace algún tiempo, cuando yo no era rector ni de eso, sino era funcionario, yo me jubilé, yo tuve 22 años de servicio en el Consejo Nacional Electoral, pero aquí la gente ganaba bien. Aquí tú podías traer profesionales de primera línea porque había buenos sueldos y salarios. Al día de eso, hoy no ocurre. Entonces, bueno, aquí hay que resolver con el Estado, buscar los mecanismos para que los sueldos y salarios de los trabajadores, bueno, se pongan a tono con la realidad, pues, para que la gente pueda vivir. Ningún profesional que tú requieres, digamos, para área tecnológica, va a venir a trabajar por 4 lochas, cuando por fuera le van a pagar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que ir resolviéndolas. Y entre otras hay que resolver y hay que decirle a la Asamblea Nacional, y se lo tiene que hacer el presidente del Consejo y su directiva, decirle, mira, nosotros somos un poder autónomo con digamos, sí, autónomo, ¿cómo se llama? Con autonomía funcional y financiera. No puede ser que este Consejo Nacional, el que me tocó a mí, actuara sin saber cuándo llegaban los recursos. Los billullos. Los billullos para poder echar adelante el proceso. O sea, no puede funcionar el poder electoral como una oficina del gobierno. Debe tener autonomía. Y esta directiva, la única recomendación o consejo que yo daría, pues, debe actuar para que se le devuelva la autonomía financiera y administrativa que tuvo en el pasado, de modo que pueda hacer las cosas que tiene que hacer. Así, no puede estar dependiendo si se le antoja o no a quien corresponda en el Ejecutivo, digamos, hacer los desembolsos correspondientes para hacer. Porque las elecciones, los procesos electorales, eso es un año que tú lo organizas, en 6, 7 meses, 8 meses, pero tú tienes que hacer otro trabajo a lo largo del año y en los tiempos que llamamos el tiempo de paz, que no hay elecciones, hay que trabajar sobre algunas cosas. Ahora, para eso se necesita recursos. Entonces, es un esfuerzo que tiene que hacer esta directiva para que se le sea reconocida todas las atribuciones que tiene en la ley. Lo otro es, mira, yo creo que yo hace mucho tiempo lo estoy diciendo. Las trampas no están en las máquinas, las trampas no están en el Consejo Nacional Electoral, las trampas están en otros lados. Es decir, la trampa es estar en creer, bueno, que ocurren esos mitos. Yo creo que Raúl ha escrito mucho sobre los mitos electorales, bueno, y todos en verdad son mitos, se dicen cosas, ¿no? Fulano Batman, que es un apellido que hay en Maracaibo, que hay varios Batman, ¿cómo hacemos? Entonces, se crean un conjunto digamos, de elementos que conducen a que la gente se ponga escéptica, que no participe en los procesos electorales. Pero yo creo que eso es lo menor. Hay que invertir, hay que hacer unas inversiones en tecnología para mejorar la capacidad, digamos, de los servidores del Consejo Nacional Electoral. Hay que hacer varias cosas. Se necesitan recursos, pero eso le tocó. La ventaja que tiene, Kiko, esta directiva es que hay 3 personas que van a estar 7 años en el ejercicio del cargo y 2 que van a estar 3 años y medio. Les permite planificar a largo plazo, les permite armar proyectos y solicitar los recursos necesarios para convertir el Consejo Nacional Electoral en una institución que efectivamente sea lo suficientemente robusta, que produzca la credibilidad del pueblo venezolano sobre los resultados electorales que se dan ese domingo en horas de la noche.
Gracias a Leonardo Morales por estar con nosotros en su Gracias a programa ti, Kiko. Kikosi, y darnos sus opiniones y todo, sobre todo esta última parte, que debe servir para que la gente entienda ubicarse frente a la realidad del CNE y eso que tú dices, bueno, buscar, no quedarse contento, sino buscar donde haya señales de algo que esté mal, bueno, Hay que decirlo, claro. meterse en eso, no evadirlo. Gracias, Leonardo, gracias a todos ustedes. Recuerden a las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.